Pablo no nos está hablando de una paz, de un estado de ánimo subjetivo, no, está hablando de la reconciliación que tiene el ser humano con Dios por causa de Jesús. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Evangelio. Pero vamos a ir precisamente al capítulo 5, del versículo 1 al 11, vamos a ir analizando qué es lo que el Señor nos está queriendo transmitir a través de Pablo. Vamos a leer el versículo 1. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Acá Pablo no nos está hablando de una paz, de un estado de ánimo subjetivo, no, está hablando de la reconciliación que tiene el ser humano con Dios por causa de Jesús, ¿no? Esa división quedó cortada, esa distancia del hombre por su pecado y el rechazo hacia Dios por el pecado mismo, ahora todo está en armonía gracias a su sacrificio. Esa es la paz que nos está dando Jesús. Además nos habla de que por medio de la fe nosotros tenemos acceso a su gracia, esa gracia que nos salva, que nos empodera, que nos da la convicción de las promesas cumplidas por Dios. Dice que en esa nosotros nos mantenemos firmes y nos da la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ahorita nadie, por más que has tenido un tiempo espectacular con Dios, podemos decir que hemos tocado la gloria de Dios, porque es la promesa de su gloria, realmente el día que estemos en su presencia, cuando estemos delante de Él, estemos todos sus hijos disfrutando de la promesa de Dios, que es vivir con Él en una eternidad, podremos gozar realmente de esa gloria de Dios. Por eso es nuestra esperanza, eso nos trae paz en medio de todo lo que podemos estar viviendo ahora, vivimos o viviremos. Y eso lo explica más en el versículo 3. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Paciencia viene de la palabra supomoné, que significa algo mucho más que la paciencia pasiva en la cual se ha dejado de protestar o exigir por medio de las circunstancias adversas. Más bien, lo que está hablando aquí es que viene de la entereza de ánimo, quien todo lo soporta por miras a la finalidad de esa lucha, ¿no? El fruto es doquiné, traducido aprobación. Viene a ser el carácter aprobado de quien ha pasado por las aflicciones sin desmayar ni quejarse, ¿ok? Entonces, te lo voy a explicar haciéndote la comparación entre un novato y un veterano, ¿no? La diferencia no consiste en su uniforme, porque yo lo puedo vestir igual y buscar que tengan la misma edad. Pero ¿por qué uno es veterano y el otro es novato? También la diferencia no precisamente va a ser el valor, sino la manera de portarse frente a la batalla. El veterano ha pasado miles de batallas, miles de circunstancias, ha atravesado, ¿no? Y su capitán confía en que la forma que se va a comportar frente a la próxima batalla. Más el novato quizá puede tener mucho valor y muy entusiasmado, pero no se sabe cómo reaccionará frente, ¿no?, al fuego, frente a la situación quizá que esté rodeado de sus enemigos. Solo se va a convertir en veterano a través de duras pruebas y repetidas luchas
que le van a enseñar a adquirir experiencia, a saber cómo manejar aún sus temores, sus miedos, las estrategias de cómo batallar y hasta que se convierta en veterano. Eso es lo que Pablo nos está enseñando cuando habla de los sufrimientos. Lo que le interesa a Dios realmente es que sus hijos adquieran entereza y carácter aprobado. Algo que pasará a la eternidad y que no se va a dar si no hay una disciplina en las diversas aflicciones. Ahora todos estamos pasando lo del COVID. Algunos han tenido que pasar la lucha de vencer al COVID. Otros han tenido que hemos perdido a alguien que hemos amado. Y quizás antes del COVID también, ¿no? Has perdido a alguien que has amado, has sufrido, quizás por un hijo que ha tomado malas decisiones y está en caminos difíciles, de repente has perdido un trabajo, tu negocio fue a la bancarrota, hemos pasado muchas aflicciones sobre la tierra, nadie se libra de ellas. Aún Jesús nunca prometió que no pasaremos aflicciones. Y acá lo refuerza Pablo de que sí, el creyente inteligente, dotado espiritualmente, se va a identificar realmente con los propósitos de su dueño, de su creador, y aprenderá a gloriarse de las tribulaciones, porque lo extraordinario aquí es la esperanza que surge de las aflicciones. Imagínate, porque lo normal en la vida es que las aflicciones, cuando son continuas, repetitivas, lo que produce realmente es depresión, complejos y hasta desesperación. Pero en Dios produce realmente esperanza. Esa es la diferencia. Sobre la tierra vamos a pasar todos de una u otra forma aflicciones, situaciones difíciles, que nos vamos a sentir enojados o tristes, pero la diferencia de pasarlo está en Dios, que va a hacer que tengamos esperanza que al final de todo vamos a vivir y experimentar la gloria de Dios de manera eterna. Pablo, sin embargo, nos dice aún algo más en el versículo 5, si lo repetimos. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Aquí nos enseña que la esperanza surge de la aflicción, basada ¿qué? A la revelación del amor de Dios. La manifestación en el Gólgota, ese sacrificio realizado por Cristo, realmente nos muestra el amor de Dios y que es implantado y realizado solo por el Espíritu Santo en nuestros corazones. La base de la cruz es toda nuestra esperanza. Realmente el padecimiento de Cristo, su muerte en la cruz, más bien debe no extrañarnos de que un verdadero Hijo de Dios, aquel que ha nacido en Cristo Jesús, quede extasiado de esta manifestación de amor y por ende la participación libre del padecimiento va a aprender y entender que eso va ligado a la gloriosa esperanza que hallamos en la resurrección. Eso es lo que nos tiene en la esperanza. Y te hago este ejemplo. Cuando yo leo pasajes bíblicos como este, yo digo, Dios, mi esperanza es que un día yo veré a los que amo y que sé que están en tu gloria. En Hebreos capítulo 12 nos habla de que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, entre el versículo 18 y 24, dice, ¿no? Que mientras que nosotros vamos, ¿no? En ese acceso de la gracia al trono de Dios, dice que nos introducimos al reino celestial, donde hay millares de ángeles y todos los justos
que ya alcanzaron, dice, la perfección. Y esa palabra yo siento aquí que el Espíritu la hace que me resalta en mi corazón, porque me dice que todo lo que yo he amado, pero que ya partieron a la presencia de Dios, están ahí, se han anticipado y ya están gozando de la perfección, esa promesa que Dios nos da, esa redención que Dios nos ofrece, la redención final. Ahorita somos redimidos, somos salvos porque hemos aceptado a Jesús, tenemos vida nueva, pero no es la final. La final es cuando estemos en su presencia y estemos renovados y seamos perfeccionados. Y dice que esos justos ya alcanzaron esa perfección. Mi papá, mi Nati, Murrell, ese cantante cristiano, todos ellos que se han adelantado a nosotros, ya están gozando de esa promesa de Dios. Y esa es mi esperanza, que yo un día voy a alcanzarlo y estaré con ellos. Esa es la diferencia de aquel que no tiene esperanza. Por eso nosotros padecemos estos sufrimientos, este COVID, las situaciones que hemos pasado y quizás pasaremos más adelante, pero nos sostendremos con un carácter firme. Llegaremos a ser no como ese novato, sino como ese veterano, con un carácter firme y aprobado, porque estamos por fe creyendo en Dios, creyendo por su amor revelado por su Espíritu. Por eso aquel que no ha nacido de nuevo no podrá entender el amor de Dios, porque solo el Espíritu de Dios es el que nos revela ese amor. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Lo que he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. La obra de la cruz es como una sublime lección de amor en el corazón de cada creyente por medio del Espíritu. No habrá esperanza como elemento importante y primordial en la vida de un creyente si no se ha grabado en el corazón la sublime lección del amor de Dios revelado por la muerte expiatoria de Cristo. Jesús fue ese cordero que fue inmolado. Él no cometió pecado alguno, pero lo hizo para revelar el amor de Dios y el deseo de ese amor de salvarnos y entregarnos una vida eterna, pero también salvarnos de su ira venidera. En el versículo 6 al 8, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Definitivamente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizás un héroe, ¿no? Quizás por ahí se nos chipotee, ¿no?, el sentir de héroes y moriríamos por una persona buena, quizás motivado por el agradecimiento y la admiración. Pero realmente Dios presenta el valor real de su amor por medio de su Hijo, su muerte por nosotros cuando aún éramos débiles, impíos, pecadores y éramos sus enemigos. Es decir, Dios manifestó su amor motivado por su propia naturaleza divina. ¿Y cuál era esta? Su amor. Su naturaleza de Dios es que Él es amor. Podemos clasificar, ¿no?, el estado del hombre fuera de la presencia de Dios, que es débil. ¿Por qué es débil? Porque no va a hallar en su propia naturaleza, la naturaleza caída, pecadora, fuerzas morales ni espirituales que le permitan encaminarse a Dios. Solo no vas a poder. El impío, ¿por qué impío? Porque cuando lleva adelante su vida, se olvida de Dios. Lo mismo se basa para un religioso o un vicioso. Hacen las cosas a su manera y a su fuerza y se olvidan de Dios. Pecador, porque nunca ha podido el ser humano satisfacer o cumplir las exigencias de un Dios santo.
¿Y por qué enemigo? Porque a causa de su desobediencia y la rebeldía del hombre frente al rey. Y en el versículo 8 lo dice, nos recuerda que todo eso éramos tú y yo, toda la humanidad. Nadie es justo, no se halla ni uno solo. Todo hemos sido rebeldes y enemigos de Dios, pero aún así Dios murió por nosotros. En toda la parte de las escrituras podemos nosotros encontrar que el hombre es un hombre pecador, desviado de Dios o perdido, incapaz de salvarse a sí mismo, siendo a la vez objeto del amor salvador de Dios, y eso lo hace salvable. ¡Wow! Realmente la palabra es poderosa cuando podemos lograr entenderla. Vamos al versículo 9 al 11. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanto más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, cuanto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Y eso es lo que te decía, Dios nos salva de una muerte eterna y nos otorga vida eterna para gozarnos en su gloria, pero también nos libera de su ira venidera. Lo que nos debemos alegrar es que refugiados en Cristo, nosotros entonces no vamos a estar expuestos a esa ira, y contribuye un gran consuelo realmente saberlo, ¿verdad? A mí me da consuelo y debe darte consuelo a ti. Que cada hijo de Dios, que antes éramos impíos y enemigos, seremos salvos, somos salvos y seremos salvos de toda manifestación futura de la ira de Dios. Y tú dirás, ¿qué? Dios se ira, pero ¿cómo puede ser posible? La ira no es la ira descontrolada que como seres humanos tenemos. Dios va a manifestar su ira en justicia, porque Dios es justo y él no le agrada el pecado. Y él un día va a juzgar al pecado y va a desaparecer la maldad. Pero Dios es un Dios de misericordia y justo que está dando la oportunidad al ser humano todo este tiempo hasta ese día habrá dado Dios oportunidad a todo el ser humano para que se arrepienta de sus pecados y se reconcilie con Dios y reciba el regalo de la salvación y de la gracia. Pero Dios nos está diciendo a través de su palabra que ese día llegará. Y entonces sí será justo de que Él pueda ejercer esa justicia sobre la maldad. Mira lo que dice en Isaías, capítulo 13, 9, dice, miren, ya viene el día del Señor, día cruel de furor y ardiente ira, convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 16 hacia adelante. Todos gritaban, a las montañas, a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? A causa de su justicia esencial e inmutable, Dios no puede ofrecer perdón sobre la base solo de su misericordia. El pecador no puede ofrecer tampoco nada que facilite la reconciliación. Pero la muerte de Cristo Jesús, la muerte del Hijo de Dios, han efectuado la propiciación, ¿no? Es la única manera que justifica, ¿no? Y que Él es justo a Dios para poder reconciliar al hombre a través del sacrificio de Jesús como hombre, que representa esa raza rebelde, a pesar que él no pecó. La definición de la reconciliación se entiende entonces muchas veces
como algo, como una actitud y sentimientos, ¿no? Del hombre. Pero realmente el texto habla de un hecho. Fuimos reconciliados. Entonces, por ende, si fuimos reconciliados, aún más seremos salvos por su vida. La vida entregada por el sacrificio de Jesucristo. Jesús murió para hacernos justos, nos justifica. Somos justificados por medio de Jesús, y lo que hizo Jesús muestra el amor de Dios. Entonces, ¿qué concluimos de todo este capítulo 5 de Romanos? Que Pablo desecha entonces toda jactancia humana, con el fin de ¿qué? De que nos gloriemos, pero de la perspectiva eterna y de las aflicciones presentes. ¡Wow! Eso es lo que nos está enseñando, ¿no? En pocas palabras, mira, no somos salvos porque soy guapo, soy guapa o soy lo máximo, olvídate. Porque soy rico, porque soy pobre, porque soy sufrido, porque soy victorioso. Mira, somos salvos por la gracia de Dios, por su puritita amor, como diría una amiga, por su puritito amor. Somos salvos, entonces no hay nada que jactarnos. Soy justa por medio de Jesucristo. Nada de lo que hice, ni nada de lo que hará me justificará. Solo el sacrificio del Señor, para permitirnos que nosotros tengamos esperanza y nos gloriemos tanto de la perspectiva eterna, ¿no? De que la promesa será la bendición de toda lo futuro, lo eterno que me va a brindar, y que ahí estaré con la gente que se ha anticipado y que he amado y que sabemos que está en la presencia de Dios, solo por haber rendido su corazón a Jesús, solo por eso. Como los efectos de las aflicciones presentes, porque ahora ya tiene un sentido lo que vivo, quizás lo que padezco por temas de salud, quizás por lo que padezco en la lucha con familiares o con este COVID, qué sé yo, lo que tengamos que pasar, los episodios que tengamos que pasar, ya no serán como antes. Ahora hay un efecto que santificador, porque aún eso cuando paso esas dificultades de la mano de Dios, eso me santifica, porque termino siendo no un novato, termino siendo un veterano firme con un carácter aprobado. Otro punto que nos habla Pablo es lo más sublime en la vida nueva, que es gloriarnos en Dios mismo, al quedar extasiados con referencia especial al Dios que es amor. Si ahora nosotros podemos entender y reconocer que Dios es amor, viviremos en ese amor por una eternidad. Cuando nosotros tenemos una relación perfecta con Dios, lo conocerás tanto que no dudarás, aún en los momentos más difíciles, vas a dudar de su amor. Por ende, tú vas a creer, aún a pesar de los resultados, que Dios tiene las cosas bajo su control y que sus planes son de bien y no son de mal, a pesar que tú deseaste algo diferente, a pesar que los resultados no fueron como tú deseabas, a pesar de lo que estés viviendo te esté doliendo. Cuando tú tienes una relación íntima y perfecta con Dios, tú no vas a dudar que Dios sigue estando contigo aún en esos valles de sombra y de muerte, y que Dios no te va a dejar. La relación íntima que habla la palabra de Dios no habla de que tú te sientes y leas la Biblia y ores un rato, no, habla de una intimidad, así como un matrimonio cuando tiene sexo, dice que se hacen uno, y es un misterio porque vienen a ser uno como cuando Dios hizo solo a Adán, ¿no? Y después fue Adán y Eva, pero ellos vienen a ser uno. Dice que en ese misterio nosotros, la Biblia habla, cuando habla de intimidad, habla de esa unidad tan íntima. Entonces, yo debo tener esa unidad tan íntima con Dios cada día, en la cual yo pueda abrir mi corazón y el Espíritu Santo trabajar en mí y me cambie a la imagen de Cristo, y conocer a Dios de tal manera que frente a cualquier circunstancia yo no voy a ser una novata dudando, ¿será Dios?
¿Será esto en los momentos más difíciles lo hará? ¿O enojarme porque Dios no escucha o no existe, porque no hizo lo que yo le pedí? ¿O no entender por qué estamos pasando este tiempo de COVID? Pero cuando tenemos esa intimidad y vamos conociendo tan íntimamente a Dios, el Espíritu forja en nosotros ese carácter, esa imagen de Cristo para estar firmes hasta el fin, sostenido con el hecho de no dudar de que Dios es amor. Así como dice Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es su amor. Y no va a entrar en nuestra lógica. ¿Saben por qué? No va a entrar en nuestra lógica, porque es revelado por el Espíritu de Dios. Dios quiere, no nos puede. Jesús dijo, no puedo quitarlos de este mundo. Los estoy dejando aquí, pero oró por ellos para que puedan resistir hasta el final. Tú has nacido en esta tierra. Tú estás en este tiempo. No sé por cuánto tiempo yo estaré viva sobre esta tierra. Pero yo soy amada en el Señor. Y Él tiene un plan y un propósito. No solamente que va a durar el tiempo que yo esté sobre esta tierra, sino por una eternidad. Y Dios quiere que disfrute de su amor, para que yo lo disfrute no solamente por un lapso de tiempo, sino por una eternidad, porque fuera de esta tierra me espera su gloria, la gloria revelada en toda su naturaleza divina de Dios. Yo espero que realmente esta temporada te ayude a poder entender la verdad de la palabra de Dios, porque ella misma dice, la verdad nos hará libres. Dios esté contigo. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.